Bien, perfecto. Todo coordinado perfectamente. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, ahí me tomé unos minutos porque terminaba justo de ver un paciente, así que ya apenas pude me conecté. Bueno, excelente. Hoy nos toca hablar un poquito desde la perspectiva osteopática, desde el análisis osteopático e integral. Y bueno, vamos a ver un poco estas conexiones que, que de alguna manera justifican el todo o el concepto de la unidad, el principio de la unidad, que es un principio osteopático del cual nos apoyamos mucho, y es la conexión entre mente y cuerpo, ¿no? O Correcto. sea, la famosa conexión entre cerebro y corazón, que es tan importante y es tan, o sea, importante trabajarla, porque los beneficios de tener un cuerpo conectado con una mente de manera estable nos limpia de todas esas experiencias emocionales traumáticas que representan un síntoma en el cuerpo, en el soma, como manifestación de lo que en algún momento pudo haber sido un proceso traumático. Entonces es muy importante establecer esas conexiones para promover la salud, ¿no? Estás muteado, estás muteado. Gracias, gracias. Eh, Justo decía que cuando planteamos hacer las charlas, hablamos mucho de hablar de los principios osteopáticos. Y uno de los principios osteopáticos es la unidad del cuerpo, ¿no? O ver el cuerpo como un todo. Pero integrar lo que es mente y cuerpo va mucho más allá de solo pensar al cuerpo como un todo. Entonces aquí es muy interesante porque la osteopatía desde siempre, desde sus principios, nos habla de la unidad, ¿no? Y podríamos hacer, digamos, ahora la charla de repente no solamente con la línea osteopática, sino con todas las otras vertientes, tanto de las disciplinas y las filosofías que ven justo esta unión entre cuerpo y mente, ¿no? Que creo que es muy interesante comprender para poder entender lo que muchas veces nos sucede, tanto en la salud como en la enfermedad. Apertura para Jiménez, se proyecta el lateral izquierdo. Sí, en el consultorio nos pasa mucho, por ejemplo, que 8 de cada 10 pacientes que presentan un dolor, ese dolor no corresponde a un daño asociado. Entonces, por ejemplo, se conoce a través de la anamnesis y a través de ciertos test ortopédicos y funcionales que la manifestación que el paciente está presentando como un dolor o una enfermedad en el cuerpo, en realidad es una respuesta del sistema nervioso autónomo, o sea, es una respuesta de la mente como ser un programa de defensa, de supervivencia del cuerpo. Cuando el inconsciente o la intuición expone al cuerpo del paciente o expone al paciente a una situación de amenaza o de peligro, el cuerpo automáticamente manifiesta esa, esa tensión, ese dolor que está, o sea, que esa sensación o que ese programa está almacenado en una parte de la médula o del sistema nervioso autónomo, porque en algún momento sucedió y generó una huella emocional en el tejido. Y esa huella emocional que puede haber pasado hace muchos años atrás, por alguna situación detonante, se activa en el presente. Y eso nosotros, bueno, con los años de experiencia y con los estudios que tenemos y la manera de trabajar que tenemos, bueno, ya podemos reconocer ese tipo de dolor
y muchas veces se soluciona no necesariamente con un abordaje manual. Se puede desensibilizar esos procesos o esos mecanismos mentales y el efecto del beneficio se ve en el cuerpo, ¿no? Porque el paciente de repente, a veces sin necesidad de tocarlo o tocándolo muy poquito, el cuerpo ya manifiesta su mejoría. Ujú. A mí me gustaría iniciar este análisis al revés, ¿no? De lo que tú has planteado. Y tal vez lo podemos hacer como un ejemplo de lo que nos pasa a todos. Cuando nosotros somos conscientes de un dolor o una molestia, somos conscientes en nuestro cuerpo. O sea, me duele la espalda, me duele la barriga, me duele la cabeza, ¿no? Y como somos conscientes de ese dolor que está ubicado en una zona de mi cuerpo, voy a buscar respuestas en ver qué le pasó a esa zona de mi cuerpo. Y es por eso que la medicina, ¿no? Empieza a buscar a través de exámenes clínicos o exámenes con imágenes a ver qué sucede en ese tejido, en esa zona. Cuando no encuentra ningún daño, cuando vemos imágenes o vemos análisis y no encuentran nada que justifique ese dolor, entonces empezamos a denominar que es un dolor del tipo psicogénico. ¿Bien? No psicológico, porque se usa mucho el término psicológico, pero a veces cuando uno dice psicológico es como que es inventado o es creado, ¿no? El dolor puede ser de una psicogénica, ¿bien? Es decir, procesos de nuestra mente están generando la aparición de ese dolor. Pero como no nos han educado en entender este enlace tan rápido, a veces nos cuesta creer o nos cuesta pensar o nos cuesta analizar que ese dolor que yo puedo sentir en una parte de mi cuerpo puede ser originado por un estado mental, por un estado emocional, por un recuerdo, por un pensamiento, por una creencia. Y aquí es donde tenemos que ir retrocediendo para poder hacer ese análisis, ¿no? Y algo que repetimos mucho en nuestras charlas o con nuestros pacientes es que lo que nosotros vemos, olemos, sentimos con nuestro cuerpo, ¿no? De lo que nosotros somos conscientes, de las formas, de las figuras, son apenas el 10% de las funciones de nuestro sistema nervioso central. Hay un 90% de funciones en nuestro cuerpo del cual no somos Menos en conscientes. realidad, ¿no? Sí, por ahí estaba leyendo los estudios de Harvard que están tirando 95% autónomos y apenas 5% conscientes. Y estos procesos inconscientes, ¿no? Que son que nuestro corazón está latiendo, que nuestro estómago está digiriendo, que nuestros intestinos están absorbiendo nutrientes, que nuestro hígado está almacenando energía o liberando energía, que nuestras glándulas están salivando, que nuestras células se están regenerando, están respirando, etcétera, de lo cual pasa todos los días, pero nosotros ni idea de lo que está sucediendo. Es un 95%, un 90-95% de nuestros procesos. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a buscar. ¿Qué es lo que está pasando en esa zona a la cual nosotros no somos conscientes, pero que el cuerpo sí nos da signos de lo que está pasando? Y esos signos nos los da, por ejemplo, cuando nos sentimos cansados, fatigados, desmotivados, apáticos, ¿no? Con una vitalidad baja, o cuando decimos también estamos vibrando bajo, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscando qué procesos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, podrían estar generando afectaciones en mi cuerpo. Entonces, si tú te golpeaste, si tú te caíste, es claro que puedas tener un dolor por unos días por el golpe, por la caída. ¿Bien? Pero si a ti te aparece un dolor en que no le encuentras sentido, te haces los estudios correspondientes y no encuentras ningún resultado positivo, entonces hay que empezar a ver un poquito más allá y empezar a integrar este concepto
que es la mente y el cuerpo. Hay mucha bibliografía sobre este tipo de análisis, porque si nos vamos al análisis de la mente, o representante universal para todos, pudo haber sido Freud, ¿no? Como este psicólogo este, que tanto ha repercutido en el análisis psicológico, ¿no? Pero desde Freud hay una serie de terapeutas psicosomáticos, desde discípulos de Freud, hay una corriente de varios psicólogos y psicoanalistas que han estudiado la implicancia de la mente sobre el cuerpo, y ahí tenemos a Wilhelm Reich, de hecho tenemos a Alexander Lowen con el análisis bioenergético. Hoy en día está el doctor David Berceli, que es quien diseña estos ejercicios de liberación de tensión y trauma. En fin, hay varios que podríamos estar nombrando. Y eso nos lleva al análisis de los últimos 100 o 150 años, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, efectivamente, hay una serie de psicólogos y psicoanalistas, bueno, ni que hablar de Lacan, ¿no? En fin, ay, se me fue ahorita el nombre, pero en fin, hay varios. Entonces, cómo estos psicoanalistas y cómo estos terapeutas psicosomáticos entienden cómo nos afecta el trauma en nuestra primera infancia. Justo hoy estaba hablando un poco sobre los septenios de la vida y cómo en esos primeros 7 años de la vida se instaura en nosotros nuestra estructura de carácter, nuestra persona. Una gran parte de nuestra personalidad depende de cómo en nuestra infancia hemos gestionado todas esas emociones traumáticas que no necesariamente tienen que ser producto de la violencia física o verbal, sino también de todas esas situaciones en las cuales un niño o una niña que no tiene las herramientas racionales todavía desarrolladas como para poder gestionar esas emociones, entonces el cuerpo, de una manera inconsciente, de alguna u otra manera, refuerza o inhibe, las palabras en realidad deberían ser fortalece o vulnerabiliza ese carácter que cada uno va desarrollando. Después en la segunda infancia, que es desde los 7 hasta los 14, bueno, sucede ciertas funciones en los niños, en las niñas, que es el término del desarrollo de los factores externos que determinan nuestra personalidad. Llámese influencia de padre, madre, tutor, tío, primo, hermano, familiar cercano, etcétera, ¿no? Y a partir de los 14 a los 21 ya es el ser, ya es la persona quien desarrolla un criterio independiente, un criterio de personalidad independiente, adopta valores y modelos ya independientemente de lo que se le han enseñado, idealmente, porque muchas veces se repiten los patrones, pero es ahí, en esa primera infancia, donde el trauma, que puede ser el miedo, la angustia, bueno, ¿cómo se dice? Cuando te dejan solo, pues cuando te quedas así mucho tiempo solo sin ese acompañamiento de un referente, de un tutor, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que para un adulto, por su capacidad analítica, pueden resultar sencillas de resolver, para un niño generan una marca en su personalidad. Y esa marca en su personalidad necesita de cualquier estímulo, sea consciente o no, y esto lo remarco porque es importante la parte inconsciente, porque como bien decías recién, en realidad el mundo de la inconsciencia es inmensamente mayor que de lo que somos conscientes. Entonces,
hace falta que esa intuición de cada persona identifique o perciba peligro o amenaza para que active aquellas memorias guardadas en nuestra infancia que están asociadas a un trauma, que están asociadas a una situación de amenaza o de peligro, y ese programa, esa activación a través de un estímulo, genera un dolor en el cuerpo. Un dolor que puede ser una lumbalgia, un dolor de hombro, un dolor de rodilla, etcétera, etcétera. Y como tú decías muy bien, generalmente lo que hace cualquier ciudadano promedio cuando tiene un dolor es, bueno, me voy a la clínica. Me voy a la clínica porque hace una semana que tengo el dolor, que ya no pasa, va al médico, le hacen exámenes, no tiene nada. O otra de las cosas que sí pasa mucho es que encuentran alguna discopatía. Una discopatía puede ser a nivel lumbar, una protusión discal o a nivel cervical, etcétera. A los médicos les encanta operar esas discopatías, pero realmente son mínimas las discopatías que son realmente las causantes del dolor. De hecho, en el consultorio practicamos una serie de test ortopédicos y de test funcionales para poner en evidencia si realmente el dolor que presenta el paciente está asociado a esa discopatía, o lo que generalmente pasa es que la discopatía que generalmente sucede en la adolescencia y a lo largo de toda nuestra vida nos acompaña asintomáticamente, entonces no se entendería por qué estaría asociada a un dolor si la tenemos hace 10, 15 o 20 años y nunca ha manifestado un dolor. Entonces la causa es otra. Tenemos que aprender a encontrar esa causa, y el tema que nos convoca hoy es el tema de la mente y el cuerpo, y podemos decirles que muchas de esas causas están en ese recorrido neurosensorial, ¿no? En esos receptores nociceptivos. Nicolás, si bien en lo que tú estás ahorita explicando, digamos, en los 7 primeros años de vida, el primer septenio, digamos, el niño que es muy susceptible a los padres principalmente, ¿no? Al entorno más cercano, a quienes los cuidamos, pueden desarrollar ciertos traumas por el desapego, la ausencia de los padres, por bueno, este estilo de vida social donde los padres pasan a trabajar demasiado, etcétera. Ya, pero también puede existir el niño que ha tenido una buena infancia y que de repente en el segundo, en el tercer septenio, cuando soy adolescente o joven, un joven adulto de repente, y ahí sufro un trauma y recién a raíz de ese momento yo puedo empezar a desarrollar dolores relacionados Sí, a esos claro. eventos. Claro, es importante, así como el dolor es un mecanismo de la mente o del sistema nervioso para protegernos y es un mecanismo de supervivencia. Existen otros mecanismos que son, por ejemplo, mecanismos adaptativos que también son propios del sistema nervioso autónomo, que son los mecanismos que si tenemos hambre, nos preparamos algo para comer, si tenemos frío, nos preparamos algo para abrigarnos, si nos tenemos que mudar, llevamos a cabo una mudanza, trasladándonos con todo lo que eso implica. Entonces, no siempre estamos en un estado de alerta o de peligro. El tema es cuando nos congelamos en ese estadio. Y digo esa palabra porque así existe el congelamiento como mecanismo de defensa también. Así como existe el dolor, existe el congelamiento como respuesta o el desdoblamiento. Muchas personas que están expuestas a una situación violenta, que puede ser física o no, muchas veces se desdobla la mente del cuerpo. Tú al cuerpo lo puedes agredir de todo tipo, pero la persona no se entera, porque emocional y psicológicamente se ha desdoblado, se desconecta el cuerpo de la mente, como mecanismo de supervivencia, como mecanismo de no sentir el dolor y de poder salir adelante de esa situación. Entonces, claro, los mecanismos pueden ser varios y se pueden leer
en la postura y en el comportamiento humano. Cada uno tiene su estructura de carácter con ciertas características que está asociado a cómo está el pulso vital de esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, aprender a leer ese pulso vital nos permite entender un poquito cómo está esa circulación energética en relación cuerpo, mente y energía, ¿no? O espíritu, como querramos llamar. Claro. Mira, ahorita que hablas de desdoblamiento, del congelamiento, pero creo que también es importante que las personas sepan que nuestro cuerpo tiene diseñado, nuestro sistema nervioso central tiene diseñado una serie de mecanismos de protección. Son múltiples Exacto. y los síntomas, las alteraciones que solemos tener, justo son las manifestaciones de esos mecanismos de defensa que nuestro cuerpo tiene. Entonces, vamos a hablar de dos simples como para entenderlo, ¿no? Si yo estoy en peligro, entonces me pongo en disposición para huir o para luchar. Bajo ese mecanismo, mi cuerpo tiene que hacer una serie de cosas para poder funcionar. Acelera el corazón, ¿no? Entonces, taquicardia. Aumenta la tensión muscular. Entonces, tensión, contractura. Aumenta la presión arterial para que la sangre pueda llegar a todos sitios. Entonces, hipertensión. Aumenta la liberación de azúcar en sangre para tener energía. Entonces, tengo una desregulación en mi metabolismo, ¿no? Y ese es un mecanismo. Miren cómo he ido mencionando alteraciones que usualmente las personas podemos tener, ¿no? Taquicardia, hipertensión, corta nuestro sistema digestivo, digestión lenta, etcétera. Pero por el otro mecanismo de defensa, y esto está descrito en la fisiología, inclusive en todos los mamíferos se puede producir esto, está el mecanismo en donde ya no decido luchar ni decido huir, porque el peligro es tal que simplemente lo que hago es apagarme. Y eso sucede cuando nos desmayamos, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver, hay unos videos, a veces me salen unos videos divertidos de gente que se sube a las montañas rusas, ¿no? Y en el momento así de mayor éxtasis simplemente se marean, pierden la conciencia y vuelven a despertar, ¿no? Ese momento es a eso que se refiere Nicolás del congelamiento. El cerebro se apagó, no puede soportar más ese estímulo que es tan agresivo. ¿Qué es lo que pasa con las personas que cuando ven, por ejemplo, sangre se desmayan? Cuando ven una aguja se desmayan, ¿no? Es porque su temor es tal que el cerebro ha adoptado un mecanismo de defensa que tenemos durante nuestra evolución, que es eso, ¿sí? Y el otro mecanismo que hablaba del desdoblamiento, eso explica también, es un mecanismo que se presenta en muchas alteraciones psicológicas y psiquiátricas inclusive, ¿no? Cuando nuestra personalidad puede cambiar para poder evitar un hecho traumático, o puedo generar dobles personalidades para poder obviar, ¿no? Una personalidad olvida y descarta un proceso traumático mientras la otra todavía la sufre. Entonces, ¿dónde prefiere estar la mente? En esa personalidad en donde no sufre, pero esa personalidad no es necesariamente la real. Y así podríamos definir muchas situaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. La negación, ¿no? Muchas veces un mecanismo de defensa también es, por ejemplo, negar una situación. O sea, venimos del mercado, nos agarran en la calle, nos roban o tenemos una situación desagradable, etcétera, y llegas a la casa y llegas todo magullado y ¿qué te pasó? Bueno, no sé, no me pasó nada. Es como que le quitas importancia, minimizas un proceso porque no tomas noción de la magnitud. Esa no toma de noción de la magnitud es un mecanismo de la mente para minimizar el proceso y que no nos afecte tanto. Pero dejar el proceso así en visto y no darle mucha importancia genera una experiencia en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro sistema nervioso autónomo,
en silencio. Tenemos una estructura en la cabeza, en el cerebro, que es la amígdala, donde se almacenan los recuerdos y las experiencias, ya sean positivas o negativas, y eso queda ahí, latente, guardado y almacenado ahí. En cualquier otro momento, en el futuro, en el cual mi intuición reconozca que estoy en una situación similar, o por el olor, o por la calle. Muchas veces nos pasa que nos roban en una calle y ya no queremos pasar más por esa calle porque tenemos una sensación de que en ese lugar nos pueden volver a robar. Entonces, todas esas experiencias almacenadas quedan sensibles a un detonante. Ese detonante puede variar, porque ese detonante puede estar presente en nuestro cotidiano del día a día. Pero esa detonación genera un efecto cascada, un efecto de secuencias fisiológicas que tienen que ver con lo que acabas de decir, con un aumento del tono, con un exceso de cortisol, de adrenalina, de glutamato, toda una serie de respuestas para resolver, entre comillas, ese conflicto al que estamos expuestos. Entonces, como fisioterapeutas, como osteópatas, como rehabilitadores, como terapeutas psicosomáticos, etcétera, es muy importante que aprendamos a reconocer el origen del dolor que presenta el paciente. Y nuestras experiencias, nuestros más de 10, 15 años de experiencia y nuestros estudios y la investigación científica hoy en día ya demuestra que de cada 10 pacientes que presentan un dolor, solamente uno o dos pacientes tienen ese dolor asociado a un daño real. 8 de cada 10 pacientes, el dolor que presenta es un dolor como mecanismo de defensa del sistema nervioso autónomo. Y acá hay algo que es importante remarcar, que lo hablamos la semana pasada y lo seguiremos remarcando siempre, porque vivimos en una sociedad, quizás la palabra es tóxica, pero no quiero usar la palabra porque en realidad depende más allá de la sociedad, de nuestra participación en la sociedad. Porque estamos en una sociedad que te exige todo el tiempo ser más productivos, estar cada vez más horas trabajando porque tenemos que llegar a los objetivos, que sacrificamos los horarios de recreación y de vínculos familiares para dedicárselos al trabajo. Entonces, eso genera una serie de desequilibrios fisiológicos y biológicos en nuestra mente, porque nosotros, los seres humanos, no estamos configurados para una sociedad como la que vivimos, con las exigencias con las que vivimos. Nuestro sistema está diseñado para estar en contacto con la naturaleza, para gestionar tus traslados de manera como me gusta a mí decirlo, tracción a sangre, que autogestiones tus traslados. Que el deporte no sea ir al gimnasio a levantar 4 pesas, sino que el deporte sea ir a cazar, a conseguir tu alimento, a trepar el árbol y a ver la manera en la que utilizas tu cuerpo como ser vivo y como ser de la naturaleza, como un animal de la naturaleza, que es lo que somos. Cuando estamos expuestos a estos ritmos sociales de sobreproducción, de no descanso, de no tiempo para actividades recreativas, entonces se pierde un equilibrio que nosotros en salud lo denominamos el desequilibrio del sistema neurovegetativo. Nuestras funciones simpáticas, que son las que acabas de describir, que son las que nos preparan para la acción, para la lucha, para resolver los conflictos que nos ponen en tensión, están sobreestimulados y no le permiten al parasimpático, que es la contraparte, de entrar en el cuerpo en un proceso de desinflamación, de regeneración, de estabilidad emocional, de restabilidad, de recapacidad de concentrarnos, de mejorar nuestros hábitos de alimentación y nuestros procesos digestivos. Entonces, todo eso tiene que ver y todo eso nosotros conseguimos desde la autogestión de nuestra salud.
Ujú. es muy importante restablecer, incorporar ese equilibrio neurovegetativo en nuestra vida. Así es. Yo estaba pensando en las últimas 2 décadas es cuando más se ha investigado al cerebro. Entonces, y lógicamente se ha encontrado más respuesta por el avance tecnológico y se puede estudiar de mejor forma el cerebro. Con lo que sabemos hoy de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, nos damos cuenta que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Eh, y también en las últimas décadas es que la sociedad ha cambiado muchísimo. La tecnología avanza a una velocidad increíble que ni siquiera nos permite a nosotros mismos adaptarnos a ese desarrollo tecnológico. Entonces la tecnología parece que avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a ella. Entonces, al no existir un equilibrio entre mis capacidades eh, fisiológicas que están más vinculadas a lo que acaba de decir Nicolás, ¿no? De estar más con la naturaleza y no estar tan en capacidad con esta hiperestimulación, hipervelocidad que nos da este estilo de vida tan acelerado, entonces van a haber conflictos. Y es lo que estamos observando en nuestro deterioro de salud. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿no? Lo que tratamos de decir es que tenemos que ser conscientes que si no le prestamos atención a nuestro estilo de vida, si no le prestamos atención a cómo estamos gestionando nuestros miedos, a cómo estamos gestionando nuestros pensamientos, entonces nuestro cuerpo va a empezar a gritar a través del dolor o otros síntomas, advirtiéndonos de que algo no está bien. Tenemos que saber que la mayoría de nuestras alteraciones, dolores, molestias en el cuerpo, en gran porcentaje están mediados por nuestro estado emocional y mental. Y por lo tanto tenemos que revisar más cómo estamos gestionando este estado mental y emocional. Tenemos que ser conscientes de que un miedo, ¿no? De que un miedo puede generarme alteraciones en mi salud. Que una creencia, ¿no? Que el creer que algo es peligroso, el creer que un lugar es malo para mí, me puede enfermar. Eh, Tenemos que ser conscientes que un estado emocional permanente, la emoción tiene que ser algo pasajero, pero si yo estoy en un estado emocional permanente, como por ejemplo mantengo el rencor, mantengo el resentimiento, todo eso me va a terminar enfermando. Y hoy en día los profesionales de la salud estamos con más seguridad hablando de estos temas porque la evidencia abunda, ¿bien? Y además en la evidencia clínica, es decir, lo que nosotros vemos en nuestras consultas, también nos reafirma que es algo que tenemos que abordar, algo que tenemos que tratar, y es por eso que queremos compartir ese conocimiento con ustedes. Porque son ustedes los que tienen que obtener las herramientas para autogestionar sus emociones, para autoanalizar sus miedos, para analizar sus respuestas a esos miedos y ver herramientas de cómo poder conseguir cambiar esos temores, esos estados emocionales. Sí, efectivamente. Desde, bueno, lo que decía hoy un poco es esas experiencias traumáticas que vivimos en nuestra infancia y que marcan un poco nuestra estructura de carácter y nuestra personalidad. Cada estructura de carácter puede tener diferentes dotes o diferentes eh, beneficios y no beneficios, ¿no? Pros y contras. Y de alguna manera lo que todas las corrientes coinciden, y cuando diga la palabra muchos van a decir sí, lo han escuchado en algún momento, esa experiencia de sana a tu niño interior. Todos, toda persona que quiera desarrollar
un proceso de desarrollo personal y de crecimiento personal, es muy importante que empiece primero por una autoobservación para identificar cuáles son los patrones de comportamiento y cuáles son las reacciones que tenemos. Después, a través de ese proceso de autoobservación, también es bueno llevar un diario, escribir en un diario todas esas cuestiones que a veces nos surgen cuando estamos en este proceso de descubrimiento. Y sanar a ese niño interno o a ese niño o niña interna nos va a permitir reconocer cuáles son esos traumas que más nos han marcado y desde la aceptación y desde el no juzgar, y eso es importantísimo, no juzgar, aceptar cuáles eran las condiciones que tenía ese niño o esa niña, qué posibilidades tenía, y entender que muchas veces ese trauma no nos corresponde. Ese trauma viene de un agresor. Ese agresor o esa otra parte pudo haber tenido, vaya uno a saber, los modelos de vida, los modelos del mundo, las creencias y las experiencias, por ser también una generación diferente. Las generaciones que están más cercas a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, las generaciones que han tenido otras prioridades por resolver, han actuado y se han desenvuelto de la manera en la que han podido. Y han replicado ese comportamiento y ese carácter con quienes fuimos sus hijos o sus nietos o las generaciones que han seguido después. Cuando el orden de las prioridades quizá ya no era el mismo, porque ya no estamos en una época posguerra, o por lo menos que nos haya afectado directamente, y porque hoy en día ya las circunstancias de amenaza, de tensión, de estrés, para cada persona puede ser muy diferente. Entonces, lo primero es sanar a ese niño o a esa niña de esas circunstancias traumáticas a las que puede haber estado expuesto o expuesta y que al día de hoy nos pueda representar una limitante. Entendemos que el motivo de vida, o sea, entendamos que Josefina, yo tengo una hija, mi hija menor de 9 años, que el otro día me preguntaba, papá, ¿para qué estamos en esta vida? O sea, ¿cuál es, mira, 9 años tiene, ¿cuál es mi función en esta vida? Y bueno, no sé, o sea, me pareció increíble que a los 9 años me haga esa pregunta, pero en resumidas cuentas, y esto es muy interesante porque estaría bueno profundizar un poco, pero en resumidas cuentas estamos acá para estar felices, para disfrutar de la vida, para disfrutar de nosotros mismos, para que no entrar en agonía cuando estamos solos porque no tenemos la capacidad o las herramientas para estar con nosotros mismos. Entonces, en esos procesos de descubrimiento y de reidentificación, porque retomando un poco lo que hablaba hoy hablaba sobre los septenios de la vida y cada septenio en la vida tiene una función diferente. Por lo tanto, cada 7 años nuestro cuerpo se regenera completamente. Y por lo tanto, al no existir ninguna célula que haya estado hace 7 años atrás, nuestra función y nuestro rol y nuestra identidad debe cambiar obligatoriamente, porque si no estoy manejando una identidad estructurada de acuerdo a un proceso antiguo que requería de otras funciones. Estoy con un software desactualizado. Entonces, estamos en esta vida para ser felices, para encontrarnos, para reconocernos, para saber cuáles son nuestra pasión,
nuestros motivos de existencia, para servir a la sociedad desde lo que nos apasiona a cada uno y, y redescubrirnos. Es impresionante, yo lo veo mucho en el consultorio, pero son muy pocas las personas que realmente están en un proceso de desarrollo personal. La mayoría o está con temas de trabajo, o está con temas de familia, o está con temas personales, etcétera. Pero todos o la mayoría echamos esa responsabilidad en algún momento hacia el afuera, o hacia la otra persona, o hacia el otro se me cruzó, el otro me chocó, el otro hizo esto y yo no pude resolver. Em, la pauta un poco es quizá generar un cambio y tomar, así como para nosotros que estamos en el área de la salud es importante que nuestros pacientes y nuestro público entienda que la salud depende de nuestra autogestión y es nuestra responsabilidad. Cada uno es responsable de su propia salud. De la misma manera, cada uno es responsable de sus procesos de aceptación, de sus procesos de empoderamiento, de sus procesos de resolución. Cada uno es responsable de sus procesos del sueño, de prestarle atención al sueño, de cuidar nuestro sueño. Y en ese descubrir y en ese desarrollo de identidad, y van pasando muchísimas cosas que nos van llevando cada vez a un estadio de mayor felicidad, porque encontramos un poco el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Nico, bueno, con lo que contabas me has hecho acordar muchas cosas. A ver si lo puedo decir más o menos en orden. Lo que pasa es que has dicho bastantes cosas que son muy importantes. Por ejemplo, eh, claro, cuando hablamos de los traumas que uno tiene en la infancia, siempre va a vincular como responsables de esos traumas a nuestros padres, tal vez, ¿no? Y, y hay que entender que somos generaciones distintas. En la maestría, Nicolás y yo también somos docentes en la universidad y hicimos juntos también una maestría en docencia. En la maestría se discutía un poco la evolución de la educación en el Perú, ¿no? Y hace poco también se lo escuché a un sociólogo de cómo la forma de educación en el Perú había influido tanto en la personalidad de nuestra sociedad. Entonces, hasta principios de los 80, el Perú vivía en dictaduras militares y por lo tanto la educación tenía una influencia muy militar. Entonces nuestros padres, ¿no? Los abuelos de nuestros hijos, nuestros padres, han tenido una educación basada en un régimen militar, de disciplina, de uniforme, de corte de cabello militar, de saludo militar, etcétera. Para cuando nosotros estábamos, yo tengo 43, para cuando nosotros estábamos estudiando, recién se venía el cambio entre dejar esa estructura militar por una estructura de educación mucho más abierto, libre, y había mucho conflicto porque se empezaba a hablar de la poca disciplina que teníamos nosotros en ese momento. Y si vemos ahora esta generación, yo lo veo en mis hijas, ¿no? Que tienen toda la libertad de discutir, de refutar, de expresarse, y lo hacen con una libertad. Eh, entonces, podríamos ver que la generación de mi padre, ¿no? Que está educada bajo un régimen militar, podría observar que lo que hacen mis hijas, sus nietas, es de muy poca falta de disciplina o de respeto por la educación o por el modelo del mundo que él tiene en función a la formación que él ha tenido. Y yo estoy como que en el mix, ¿no? Porque también tuve una educación con rasgos todavía muy tradicionales y militarizados, digamos, pero también tuve una educación un poco más libre, en donde se nos permitía un poco expresarnos más. Pero esos conflictos, ¿no? De formas sociales y culturales en distintas generaciones por el entorno que les tocó vivir,
pues generan algunos procesos que hay que tener en cuenta. Lo mismo pasa también con nuestra salud, ¿no? Al tener una formación muy jerárquica, esperamos que alguien superior nos diga lo que tenemos que hacer. Y muchas veces eso evita que nosotros tomemos responsabilidad en nuestra propia salud. Entonces, yo tengo que esperar a que el médico, que es en un nivel jerárquico, me tenga que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y nunca pensamos en que, qué cambios puedo hacer yo mismo para tomar responsabilidad con respecto a mi salud. Todo eso deriva un poco también de esta línea de nuestro desarrollo social, ¿no? Entonces también tenemos que ser conscientes cómo va evolucionando nuestra sociedad, ¿no? Cada zona, cada región es totalmente distinta, cada país, cada lugar se ha desarrollado de una forma distinta, con matices, hay cosas similares, pero hay que entenderlo también en nuestra sociedad para poder comprender cómo las distintas generaciones tienen sus distintos traumas, ¿no? Y gestionan distintos sus procesos. Tal cual, tal cual. Si nos vamos a la antigüedad, en la cultura china, hace 5.000 años, las experiencias, la manera de gestionar, no solamente el estrés, sino la salud, la energía, es completamente diferente. Acá en Oriente, perdón, en Occidente, hablar de energía es como un poco muy moderno. Hay gente que no tiene ni idea de que Sí. somos más energía que otra cosa, ¿no? Le hablas de energía y se piensan que estás hablando de Neptuno. Cuando en realidad en la filosofía oriental, desde hace 7.000 años, 6.000 años, ya ellos ya manejan el concepto de que somos energía y que somos una energía divina. Y esa energía divina tiene una función y tiene ciertas características y tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Pero cuando empezamos a entender cómo funciona esa energía y empezamos también a incorporar el concepto de que además de esa energía también somos un cuerpo físico, entonces podemos interpretar, primero, que a través de este cuerpo físico la energía se materializa en este cuerpo, pero que para su funcionamiento es muy importante que esa energía toque tierra y que desde la tierra vuelva al universo. Y dependiendo del cuerpo de cada uno, se materializa en el último 1,5 metros, 1,60 metros, 1,70 metros con relación al piso. Y en cada uno, en acupuntura se trabajan mucho los meridianos, pero son meridianos por donde la energía discurre, tanto en sentido céfalo-caudal hacia los pies o caudocefálico desde los pies hacia la cabeza, hacia el universo. Esa energía en algunos de esos meridianos se bloquea, pudiendo generar bloqueos a nivel del riñón, pudiendo generar bloqueos a nivel del pulmón, pudiendo generar bloqueos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces ahí, o mejor dicho, acá, es donde viene la recomendación para quienes escuchen este podcast o este compartir, y es la importancia del grounding o del earthing. Caminar descalzos está comprobado científicamente que mejora nuestra salud significativamente, porque es un proceso que permite que nuestra energía se repolarice, porque muchas veces, por algo dicen, hay que tomar el agua alcalina para que nos alcalinice, ¿sí? Entonces, ya que somos energía, la energía funciona cuando tenemos diferentes polos, un polo positivo y un polo negativo. Hay diferentes circunstancias, situaciones que generan que nuestras polaridades se alteren, tanto desde el estrés emocional o desde el distrés emocional, como también si consumimos algún alérgeno o estamos en un estado de pérdida
de conexión mente-cuerpo, ¿no? Lo que también denominamos a veces como un whiplash o síndrome de latigazo. Entonces, caminar descalzos en una superficie natural no solamente permite la repolarización de nuestra energía, sino también que esa energía toca tierra y vuelve a salir hacia el universo. Por lo tanto, desbloquea muchos de los meridianos y de los canales energéticos que están distorsionados, ¿no? Sí. Nico, este tema de la energía es extenso. Por eso yo te propongo que podamos de repente desarrollarlo con más calma en la siguiente charla. Buenazo, Porque, buenazo. claro, ahorita te escucho y me da ganas de empezar a dar bases y fundamentos de la energía porque me gustó esa parte que dices de, claro, la cultura asiática oriental viene hablando de esto hace miles de años y para nosotros los occidentales recién está entrando, digamos, de moda porque hay muchas investigaciones que ya comprueban y sustentan esto, ¿no? Y por Sí. eso recién nos atrevemos a hablar libremente de la energía. Porque sí, porque el occidental intenta racionalizar mucho, el ser humano en general intenta racionalizar mucho, lo que no lo pasamos por el raciocinio no lo creemos. Mm, Entonces, nos ha llevado 5.000 años poder desarrollar los equipos de medición tales como para medir el funcionamiento de la energía. Y entonces ahora, después de 5.000 años, podemos decir que somos energía. Vamos 5.000 años atrasados de los chinos. ujú. Ah, sí. Así es, Estamos en el horno. sí. Bueno, bueno, interesante. Muy interesante, mucho por qué hablar. Mariam, ya que estás acá con nosotros, Sí, La quería, Mariam de mi corazón. aquí estoy presente, chicos. Sí, justamente este tema que estamos tocando hoy día me ha tocado, me ha resonado mucho en estos últimos meses, justamente porque nos pasa mucho en el consultorio, en la práctica, que llegan muchos pacientes con creencias muy limitantes por un diagnóstico médico, ¿no? Si vamos nosotros en nuestra práctica, ¿no? Porque es nuestro día a día que vienen los pacientes que te dicen, bueno, me saqué una resonancia y tuve una hernia discal, una cifosis, una escoliosis, y claro, nosotros sopesamos cómo estas creencias ilimitantes nos marcan y nos impactan grandemente en nuestra salud y cómo influye realmente pues en este proceso de un dolor crónico y lo maximiza cuando en realidad muchas veces, como hablamos con los pacientes, ¿no? Nuestra salud no la define un diagnóstico, ¿no? La salud la definimos nosotros, la salud la cultivamos nosotros y realmente en nuestro interior es que nosotros tenemos realmente ese potencial, esa energía vital de autosanación, ¿no? Y bueno, y si vamos muchísimo más atrás, bueno, las creencias, estas creencias ilimitantes, ¿cómo las arrastramos realmente pues desde niños, ¿no? Porque muchas veces nos ha tocado pacientes que han tenido, por ejemplo, escoliosis en la adolescencia, ¿no? Que se marca, ¿no? Ese marco en la adolescencia cuando muchas veces los papis se dan cuenta, uy, mi hijo tiene una mala postura y los llevan al médico y bueno, entonces desde ahí estamos satanizados con nuestras posturas, por así decirlo, ¿no? Entonces, qué importante realmente es resaltar y llegar a esa conexión mente-cuerpo y entender, analizar, observarnos cuáles son realmente nuestras creencias limitantes, ¿no? Y realmente observarlas y después de eso analizarlas y bueno, nada, hacer que nuestra conexión mente-cuerpo haga lo suyo, ¿no? Y cómo nosotros en nuestro trabajo como osteópatas ayudamos, acompañamos a nuestros pacientes en este proceso, ¿no? Que ese es en el camino en que estamos nosotros en el centro, ¿no?
Sí, también, bueno, un poco remarcando lo que estás comentando, que es de mucho valor, porque la verdad me lleva a la reflexión sobre diferentes metodologías. A ver, voy a tratar de decirlo de la manera menos ofensiva o de la manera más positiva. Eh, Entendemos nosotros que estamos del lado de la salud, que el sistema de salud en general, no en la región, digámosle, actúa desde el miedo, ¿no? Actúa no desde la comprensión y desde la educación al paciente, sino desde la categorización por diferentes patologías y desde la implementación del miedo de que si no se opera o de que si no hace tal procedimiento o de que si no sé qué, se va a morir. O va a quedar así para el resto de su vida. O, bueno, en fin, hay un montón creo que cada uno ya conoce muy bien cómo funciona el sistema. Y lo que sí es importante resaltar es que somos cuerpos, somos seres humanos que tenemos un cuerpo que todo el tiempo se está degenerando y regenerando. Ya se sabe, lo dije recién y lo voy a volver a repetir, desde el día de hoy a 7 años atrás, a 8 años atrás, no hay ni una célula en mi cuerpo que se esté replicando. Todas las células de la piel, de cada órgano, del hueso, de cada sistema, de lo que quieran analizar, ya ninguna de esas células sigue viva. Ya se han muerto y se han regenerado infinita cantidad de veces cada célula de cada tejido. Entonces, desde esa perspectiva, entendemos de que somos un ser completamente nuevo. Si yo comparo a un Nicolás de hace 7 años atrás y lo pongo al lado mío, no hay ninguna célula de ese Nicolás que esté hoy en día en mi cuerpo. Entonces, bajo esa perspectiva, podemos entender de que ningún proceso es determinante. Mientras estemos con vida, nuestros sistemas están acomodando y adaptándose a las necesidades del día a día. Y el resultado está a la vista en estos pacientes que muchos conocemos, que son diagnosticados con algún cáncer terminal o con una enfermedad terminal, y el paciente decide ir a pasar sus últimos días a otro lugar. Se muda, dice, bueno, me voy a la playa y me voy a vivir al mar estos últimos tiempos que me quedan. Y el paciente, habiendo hecho el cambio de vida y el cambio de hábitos que decida hacer, de repente pasan los años y pasan los años y pasan los años y ese cáncer o esa enfermedad nunca más avanzó y más bien se limpió, se retrocedió en su avance. Muchos médicos, o sea, la medicina en general no reconoce cómo puede ser que eso suceda. Bueno, un médico que te diga eso es un médico que está completamente desactualizado, porque hoy en día ya se conoce cómo trabajan las emociones dentro del cuerpo. Cada emoción tiene un órgano donde predispone. Los procesos de miedo tienen que ver con los riñones, los procesos de tristeza tienen que ver con el corazón y los pulmones, etcétera. Cada emoción tiene un órgano y una estructura en el cuerpo determinada. Entonces, dependiendo cómo nos llevemos con esa emoción, es que vamos a tener ese órgano más sano o más vulnerable. Pero sí, efectivamente, el tema de las emociones y el tema de los dolores crónicos y el tema de la conexión, desconexión mente-cuerpo es un temón. Sí, Ahí estamos. así es. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente charla el día de hoy. Gracias, Marian, por estar presente. Gracias, chicos. Lindo compartir y poder ayudar Entonces, hacia los pacientes, que esta es la idea, ¿no? La idea justamente de las charlas es juntarnos y transmitir a los pacientes y a nosotros mismos realmente
nuestras herramientas de autogestión que tenemos, porque no nos quedamos solamente en el cuerpo, ¿no? Somos justamente una unidad completa, ¿no? Mente, cuerpo, energía, espíritu, ¿no? Exactamente. Y ahí vamos avanzando. Por eso ya queda la propuesta hecha de hablar en la siguiente charla sobre la energía, darle todo esto, todo este desarrollo que se ve y que ya se sabe. Exacto, y que En tiene 15 los días fundamentos nos ya en las volvemos a ver. neurociencias. Listo. El martes en 15 días nos volvemos a ver. Muy Listo, bien. chicos. Muy Gracias. bien. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Buen Miluska. descanso. Gracias a todas. Gracias, Gracias. Lucía. Hasta luego. Un Hasta luego. cariño, que estén bien.